Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo programa de Smash Talk, en el que estamos aquí justamente para hacer de su día, no sé si un momento mejor, pero por lo menos ese momento de sano esparcimiento para que si quieren ir al baño, por favor, disfruten, están sentados en el trono y cultivándose con los cómics. Mi nombre es Giovanni Arévalo y ahora vamos a hablar en este programa de Marvel, así es que me acompañan luminarias que se van a presentar en este momento. ¿O no? Hola amigos, yo soy Ana y soy Community Manager de Smash. Hola, yo soy Mayra, editora de Marvel Comics México. Hola, yo soy Gerardo y soy coordinador editorial de Marvel México. Y quien tiene la mejor oficina del mundo en este momento. Sí, definitivamente. Pues, estoy muy apenado. Fue el único lugar que encontré limpio con internet. Oigan, pues en este segundo programa, que ahora se lo vamos a dedicar a Marvel, queremos hablar sobre tres temas muy importantes, que de hecho uno de ellos va muy bien justamente con este mes, es sobre Iron Man, que justamente en abril, ya de hace prácticamente 12 años, se estrenó Iron Man número 1, que fue pues, la piedra en la cual descansó o sigue descansando el universo cinemático de Marvel. Y pues la gran premisa de todo esto ¿es Iron Man la primera piedra de un universo ambicioso? ¿Qué hubo? En el segundo bloque, igualmente ligado a todo lo que tiene que ver con el cine, vamos a hablar qué aportó el MCU al canon de los cómics. Este año, al igual que en los años anteriores, hay muchas películas de Marvel que se van a estrenar, pero desafortunadamente por todo el tema del COVID-19 no se han podido estrenar, pero pues bueno, esto es algo que inventó Shield para mantenernos en nuestras casas. Debió ser Hydra, maestro, porque Sí, aquí no me han dicho nada. no, ¿verdad? Bueno, yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Y justamente con todas esas películas que esperábamos, y que por qué los New Mutants es la película Sí. con menos suerte en la historia del MCU. ¿Qué onda? Es la tercera vez que la recorren. Está súper saladísima, súper saladísima. Totalmente. Y el último bloque es qué tan atractivo es el futuro del MCU ahora que terminó Endgame, ¿no? Que es como el pico de todo. Pero empecemos, amigos, con Iron Man. Justamente el 30 de abril de hace 12 años se estrenó justamente una película que yo creo que pocos en general le tenían expectativa en el sentido de que, ok, Sony ya había hecho Spider-Man, ¿no? En su momento. Fox ya había hecho también pues, experimentos con los X-Men, pero Marvel, como Marvel Studios, iba a ser la primera película e inició con un personaje que al final pues, no tenía como tanto appeal para la gente que no necesariamente estaba tan metida en los cómics. Entonces llega Iron Man y cambia todo. ¿Cómo la ven? Yo quería primero como ponernos en contexto, como Venga. bien dices, son 12 años, no estamos hablando que de 2008, y quería preguntarles, por ejemplo, que todos hicieran un poco de memoria, ¿no? ¿Qué hacían ese año, ¿no? ¿Qué estaban haciendo en 2008? ¿Qué pasaba por sus cabezas? ¿Estaban en la prepa, en primaria, supongo, Anita? Anita no había nacido. ¿Qué estaban haciendo? ¿Con quién andaban? ¿No? Y también quería recordar como varios sucesos que pasaron en ese año. China fue en noticia por dos cosas, que tuvieron un terremoto de 7.9 en Sichuan y también fue ese de los Juegos Olímpicos. Claro. Otra de las cosas importantes que pasó fue que Obama fue electo y bueno, igual varios mercados en el mundo estaban colapsados, que bueno, no sigue siendo distinto, ¿no? Sí. Pero Sí, es que eso fue lo que me quedé pensando. y bueno, otra de las cosas impactantes también que sacudió, que varios lloramos la muerte de Heath Ledger, que fue Joker en Oye, sí. The Dark Knight, Exacto. también pasó ese año. Entonces, bueno, creo que varias de estas cosas en el contexto que pasaban hace 12 años, pues bueno, también influenciaron en que Iron Man fuera precisamente como esta sorpresa, ¿no? Como que vino a refrescar muchas cosas y fue un boom. Yo desde chiquita pues siempre he sido como fan de los cómics porque pues mi papá falta de niño y tenía una niña menor, pues
yo fui como el niño de la casa, ¿no? Entonces, pues siempre me emocionó todo el mundo de los superhéroes, las cosas de ciencia ficción y todo eso. Entonces, yo cuando me enteré que iba a salir Iron Man, sí fue así como de, ¡ay, no manches! ¡Qué loco!, ¿no? Y no imaginaba cómo realmente iban a poder, mi mente siempre daba vueltas en, ¿y cómo iban a hacer la armadura de Iron Man realmente, ¿no? Sobre todo que hayan escogido a Iron Man para que iniciara este universo, porque pues como bien sabemos, ya ha tenido muchas películas de mutantes, sobre todo Spider-Man, que es el superhéroe más conocido del mundo. Entonces, que llegaran con la innovación de Iron Man fue totalmente, pues muy relevante para mí, ¿no? Yo creo que nadie se esperaba lo que vendría con Iron Man. Nadie creía en el proyecto tampoco. Yo me acuerdo que en ese tiempo ya estaba, a diferencia de Anita, que seguramente no tenía ni edad para beber, yo ya estaba trabajando en la editorial. Y teníamos información de primera mano porque teníamos una sección en una revista. Sabíamos más o menos que venía como con mucho interés. Yo estoy seguro que te acuerdas de Pascual de Paramount, Giovanni. Claro, por supuesto. Mira, May también se acuerda de Pascual. Sí, Bueno, Pascual. Pascual pasaba las notas de lo que venía como hot para poner atención, y definitivamente Iron Man no era algo que les interesara ni era algo en lo que estaban poniendo atención. No había Marvel Studios, o sea, apenas se había formado Marvel Studios, no existían ni los intros, creo que no era ni siquiera relevante Stan Lee como este vocero universal de los cómics que se volvió después, sino que todavía era una figura como muy pequeña, y todo eso cambió a partir de Iron Man, entre muchas otras cosas. El presupuesto de producción de Iron Man, por si no se acuerdan, fue de 140 millones, pero recaudó casi 600 millones de dólares. Sí. Otro detalle, ya para soltar la palabra, es que no había ni siquiera idea de continuar con los proyectos posteriores a Iron Man después de que salió Iron Man. O sea, la película se estrenó, le fue muy bien y hasta ahí. Sí, no, y hasta al igual que, que Jerry, yo ya estaba pues dirigiendo Marvel acá en México cuando se estrenó la película, y fue como un momento como muy emocionante porque, digo, todo o sea, no solamente el MCU ha modificado muchas de las maneras en las que se hace cine en Hollywood, sino también para el medio impreso, para el medio editorial que somos nosotros, la manera en la que salen las películas afecta directamente nuestra planeación editorial, ¿no? Y esa fue la primera vez en la cual nosotros lanzábamos algún producto que tuviera que ver con una película para apoyar un proyecto, ¿no? Como de esa magnitud, ¿no? Porque de hecho me acuerdo mucho, escríbanos por favor todos los que estén viendo este video y se acuerden que para la premiere de Iron Man, nosotros hicimos para Paramount una invitación, bueno, los de Paramount hicieron una invitación especial para la premiere, y nosotros incluimos la primera aparición de Iron Man, que fue un Tales of Suspense, metalizada. Entonces, quien tenga esa edición, de verdad es que pues postéela acá, ponga fotos, mande algún videito, porque de verdad es que sería como bastante interesante ver cómo todo eso ha cambiado. Y sí, o sea, si te das cuenta, Robert Downey Jr., que al final fue esa elección, pues que finalmente le dio la cara al MCU, pero además le cambió por completo la vida al señor Robert Downey Jr., totalmente. que andaba de capita caída, ¿no? En ese entonces. Otras cosas importantes que también cambiaron mucho, como tú dices, todo el tema de la industria en el cine y de Hollywood, es también los soundtracks, ¿no? Creo que también... Uy, AC/DC, claro. Sí, se apoyó muchísimo en eso, y bueno, a todos también los que nos gusta la música y el rock, pues fue una de las cosas padres que te llamó también la atención, ¿no? Fue ese también como un gancho que decías, ay, la música, pues me gusta, entonces pues te llamaba la atención de otra forma. Yo creo que también como que Robert Downey Jr. supo darle como ese toque de Iron Man, ¿no? Yo creo que muchos a lo mejor imaginábamos a Tony Stark de forma diferente, pero como que, bueno, en lo personal a mí Robert Downey Jr. se me hizo que lo hizo fantástico, como un auténtico Tony Stark. Sí, yo vi, por ejemplo, que antes de que lo eligieran a él, porque justamente como decía Gio, que tenía un background ahí un poco oscuro, sí. Pues, tenían varias opciones, entre ellas estaba Tom Cruise, Nicolas Cage, Clive Owen y hasta Hugh Jackman, a pesar de que ya había sido Wolverine. Entonces, pues bueno, en una de esas hubiera sido cualquiera de ellos, pero bueno, yo creo que también Robert Downey Jr. fue la mejor opción.
hay un tema ahí curioso porque primero eso que decías de la música, la película tuvo que estar terminada hasta antes de tomar esas decisiones de producción porque nadie creía en la película. O sea, fue hasta que la distribuidora que en ese tiempo era Paramount vio como que sí tenía mucho sentido todavía en preproducción. Si no me equivoco, porque puedo estar equivocado, la mezcla de audio se hizo en Skywalker Ranch, que es uno de los sitios de mezcla más caros que hay en el mundo como para hacer el mejor sonido, los mejores efectos especiales. Y cuando vieron lo que estaban haciendo, dijeron, oye, pues yo sí vale la pena meterle dinero porque le va a gustar a la gente. Y fue casi hasta el final se tomaron esas decisiones porque Jon Favreau, que es el director, que tampoco era un director muy conocido, que lo último que había hecho antes de Iron Man era Elf, que a pesar de que le había ido bien, no tenía nada que ver con superhéroes. No, bueno, nada. Bueno, pero él siempre ha sido fan. Sí, no, y súper fan. Y además es como muy clavado con lo que hace. O sea, ese güey entrena artes marciales mixtas porque le gusta, ¿no? Y es muy, 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 muy bueno. Y lo mismo con los cómics. O sea, se metió muchísimo. De hecho, clavadísimo. Es productor asociado de muchas de las películas posteriores y es también una de las cabezas que como que medio supervisa guiones y etcétera. Claro. Con y sin crédito, ¿no? Sí, fue el que le siguió como la continuidad, ¿no? A todo lo que conocemos ahora como el MCU. Es parte de él, como una de las cabezas con Kevin Feige, sí. Y con exacto. Michael Bendis. Y es Happy. Sí. Entonces, además, o sea, además le gusta su Happy. personaje. Exacto. Y de lo que decía Anita, de que si hay un actor distinto o si hubiera habido un mejor actor, yo creo que difícilmente otro actor se complementa tan bien con su personaje. Me refiero a un actor que está haciendo un personaje que tenga como tantísima trayectoria, ¿no? Claro. Porque incluso en este caso coincide el tema del gusto por la copish, ¿no? Y Al igual que Tony Stark. O sea, sí, ahí es como su alma gemela, ¿no? Y si no me equivoco, esa fue la razón por la que no lo pusieron en la película como parte de la historia de Tony Stark. O sea, si se fijan, nunca sale hasta su mamá de alcohol. O sea, siempre está como pasándosela bien en gigoló, Playboy, pero no sale pasadito de copas. No. Salvo una vez, a lo mejor. Que esa parte es como bien interesante, ¿no? Porque también creo que hay algo, y que de hecho ahorita vamos a entrar como en materia también, que no solamente es como la importancia de esta película, sino que también, pues evidentemente hay pues, historias en el mundo del cómic súper interesantes, pero creo que esta es como de las primeras películas que realmente tiene raíces muy fuertes en el cómic, ¿no? Creo que aquí, para todos los que pues hemos leído durante pues, algún tiempo las historias pues de Marvel, pues sabemos que hay algo que caracteriza mucho a los personajes, es que no se trata de personajes ni completamente buenos ni completamente malos, y hay algo que siempre quiso Stan Lee en la creación de estos personajes, es que fueran muy humanos, ¿no? Y si hay un personaje tan humano, pues evidentemente pues es Tony Stark con muchísimas fallas. De hecho, hay una historia clásica en la historia de Iron Man, que es la del demonio en la botella, ¿no? Que siempre va a estar como referencia en todos los conteos de Iron Man, como de las mejores historias, en el cual, pues bueno, o sea, sí es un superhéroe, sí tiene responsabilidades muy grandes, pero aún así, pues la copita es la copita, ¿no? Y creo que hay otra parte que también siempre es tan interesante y en la película se ve muy bien, es esta constante innovación con respecto a las armaduras. A mí me pareció una belleza poder ver el Mark I, que fue con el que escapó de sus captores, que es una cosa así, un tanque increíble, y toda la evolución que tuvo hasta llegar pues, a la armadura pues, que ya todos conocemos, ¿no? Y aquí me quiero detener un poquito para hablar también de una de las historias que acabamos de publicar y que creo que es también como una... Está buenísima. Exacto, como una pieza fundamental en la mitología moderna de Iron Man, ¿no? Que es Extremis, que de hecho esta historia se retoma, si no mal me equivoco, en Iron Man 3. Ahí es donde se empieza como en la primera y en la 3. En la primera y en la 3, ¿no? Parte importante de esta evolución del personaje en sí, lo hicieron en Extremis, que el escritor fue el inglés Warren Ellis. Uf, ¿no? Exacto, pues tiene historia, ¿no? Con Transmetropolitan, Hellblazer. Entonces, todos estos temas futurísticos, tecnológicos, pues también le dieron al personaje, pues el punch que ahora pues, nos gusta tanto, desde en los cómics como hasta en las películas.
Sí, yo creo que, bueno, yo en lo personal no conocía esta historia de Warren Ellis, porque yo lo conocía más con Transmetropolitan, y esa historia a mí me encanta muchísimo, ¿no? Uf. Pero cuando leí Extremis, me di cuenta que, o sea, como que todo el estilo de Warren Ellis está súper marcado ahí, ¿no? El futuro de Iron Man, el nuevo enfoque que él le da a su historia es totalmente increíble. Nos remonta de cierta manera a los orígenes de Iron Man, como que a base de flashbacks nos vuelve a traer la historia de cómo la primera armadura y todo eso, ¿no? Además, yo también siento que pues un punto muy importante aquí es el ilustrador, ¿no? Adi Granov. Ajá, sus ilustraciones son totalmente increíbles, son geniales, no sé, no hay un punto de comparación. Y yo creo que con esa innovación de la historia que le dio Warren a Iron Man y las ilustraciones se complementan perfectos, hacen una historia muy explosiva. No Literal es una historia muy explosiva. Literal, en muchos sentidos. Hay dos cosas ahí interesantes. La primera es, cualquiera que tuviera una duda sobre el valor de Extremis puede entender, como dijo bien Mayra, que tiene suficiente carnita como para dar tema para una película prácticamente completa, porque es el hilo de Iron Man 3, o sea, es la parte más importante de Iron Man 3. Sí. Y como bien dijo Anita, mucho de lo que hemos visto, de lo que conocemos de Iron Man y de los marks que mencionaste, Gio, son por el señor Granov. O sea, Adi Granov también participó como consultor en los bocetos de las Iron Man desde la primera. Sí, el arte conceptual. Exactamente. De hecho, si tienen por ahí su Blu-ray de Iron Man, pueden ver que al final, casi siempre, no sé, estoy seguro que en la 3, pero probablemente también en la 2 y en la 1, haya como bocetos previos de los marks que se hicieron y unos muy, muy, muy parecidos a los inocentísimos de los 60s. Claro. Sobre todo del Mark 1 y unos que estaban voladísimos, que parecían más bien Mazinger, claro. ya como, Sí. como muy, muy japonesoides. Ya como mecas, ¿no? Exactamente. A lo que voy con Extremis es, Granova aporta a la industria esta estridencia en los colores, estos negros absolutos, este valor para poner como páginas que son completamente diferentes a lo que se estaba publicando en ese momento y que sí, de pronto a mucha gente tampoco le gustaban. Creo que la parte polémica que tiene Extremis no viene de la parte de la historia, sino de la parte gráfica, que, claro, que era como muy, muy poco común ver tanta diferencia y a la distancia, si se fijan, también mucha de las imágenes y de la parte conceptual de las películas del universo de Marvel, de cinematográfico, están basadas en esta idea de las líneas iluminadas, la proyección de los hologramas, la manera como se hace la investigación. O sea, lo que decía también May es importante con lo de Warren Ellis, ese tipo, sabiendo las investigaciones científicas entrevistando a futurólogos y cosas súper clavadas como para tener una idea de lo que va a ser la realidad del futuro. Estamos hablando de hace casi 10 años, ¿no? Quiero decir que si no lo tienen, esta es otra de las historias de Iron Man que acabamos de publicar también, que es El hombre independiente. Una de las cosas valiosas que a mí me gustó mucho es que el colorista es Edgar Delgado, es un mexicano. Sí, por si no conocen la historia o si les encanta conocer más sobre el personaje, pues esta es otra opción que tienen para seguir conociendo más de Iron Man. Y creo que es como bien importante justamente lo que se está comentando. Justamente Iron Man se convierte en la piedra angular de todo lo que viene para el MCU, justo como decía Jerry hace rato, y Maggie y Estanita. Es una película que no estaba, o sea, pues Iron Man en ese entonces no era considerado, pero pues ni siquiera en el top 20 de los personajes más populares en general, ¿no? En cuanto al top of mind de las personas. Y a partir de eso se empieza a construir lo que ya ahora ya es como muy común, y ya dicen, ay, claro, yo conozco todo el MCU, ¿no? O sea, pero en ese entonces no había una concepción como de un universo cinemático, como lo existe en el cómic, que creo que esa es otra de las cosas que al final, pues gracias a Kevin Feige, fue que se logró, que pues, él al final, creo yo, es como el Stan Lee del universo cinemático. O sea, él fue como el arquitecto. Al final el que le fue como tomando el pulso a todo lo que se necesitaba y que fue lanzando pues, a muchos personajes. O sea, digo, cuando una película que tiene como protagonista un mapache y a un árbol tiene un éxito tremendo, es porque se está haciendo algo como muy increíble y que hay una idea como muy grande, ¿no? Y en el siguiente bloque, amigos, vamos a hablar justamente sobre ese gran MCU y sobre todo cómo o sea, el cómic
evidentemente es donde abreva todas las películas. Pero también las películas lo que han hecho es que también han hecho canon a ciertos personajes que antes en los cómics no aparecían, ¿no? Por ejemplo, el primero que se me ocurre es el agente Coulson, ¿no? Sí. Que de hecho Sí. él no existía en los cómics y a partir pues de la entrada de Avengers, bueno, desde antes, él ya tenía como un papel importante. Así es que, amigos, prepárense porque el siguiente bloque se va a poner bueno porque vamos a hablar como de todos esos detalles, de cómo se van conectando todos estos hilos con el cómic y con el cine. Y vamos a hablar de la triste historia de New Mutants. Ahí va una premisa antes de irnos al siguiente bloque. Dentro de nuestra colección de Marvelverse, que sé que ha sido como bien recibida por muchos de ustedes, es que muchas gracias, ya viene Iron Man. Entonces, también estén Yay. como muy al pendiente porque vienen muchas historias, algunas de las que les hemos estado hablando, así es que también estén pendientes, no se despeguen, ahorita nos vemos en el siguiente bloque. Una de las historias más trascendentales de Iron Man llega a Smash. Extremis ha salido a la luz y con ello surge una gran amenaza que podría acabar con Tony Stark y todo lo que ha construido. Smash trae para ti Iron Man Extremis, uno de los grandes eventos de Marvel que no puede faltar en tu colección. Encuentra tu ejemplar en nuestra tienda en línea y recíbelo en la puerta de tu casa. Pues sigamos en la charla, que ya está como bien sabrosa. Como bien saben, desde que se inició la rueda de películas del MCU, cada año hay un estreno importante de películas que tienen que ver con los personajes de Marvel. Pero por todo el tema del bicho COVID-19, tanto ha sido el impacto que ha tenido no solamente, una de las cosas positivas es que pues ahora tenemos este programa, pero lo que no es que se ha movido prácticamente todo el mundo del entretenimiento, ¿no? Y desafortunadamente, creo que, todas las películas fueron como afectadas, pero con la que me gustaría empezar es una película que se ha estado planeando ya desde hace bastantes años y que es la que el maestro Gerardo tiene justamente en el back, que es la película de los New Mutants, que desde el principio, desde que se anunció, que creo que fue hace, bueno, ustedes me corregirán, pero la primera vez que se anunció fue hace como 2 años, ¿no? En 2018 iba a ser estrenada. Ajá. Exactamente, que iba a ser estrenada por Fox. Y digo, Ajá. todo ha cambiado tanto que ahora Disney, pues ya se fusionó, bueno, no se fusionó, compró Fox, y digamos que todos los derechos de sus películas que tenía con Marvel, pues ahora ya son parte de Marvel Studios, de Disney. Pero desde ese entonces, la temática de esta película en particular era como muy interesante y era muy diferente a como venían siendo todas las películas de superhéroes, tanto las que ya se venían desarrollando de Marvel, como las que se venían desarrollando de Fox o de Sony. Esta iba a ser prácticamente la primera película de horror de Marvel, ¿no? Cosa que y lo lograron. Y lo lograron, porque no se ha estrenado. Es el verdadero horror. Tiene un hechizo. Los inversionistas están espantadísimos. Sí, no, bueno, No lo dudo. Totalmente. Tan de hecho, estábamos tan comprometidos y tan creyentes de que la película iba a salir, es que sacamos nuestro libro. Si no han tenido la oportunidad de verlo, que yo creo que ya muchos de los que nos están escuchando ya seguramente lo tienen, también lo tenemos en nuestra tienda. Chéquenlo porque sí es algo bien diferente a todo lo que se venía haciendo en películas de superhéroes, y me gustaría que me platicaran un poquito de qué va New Mutants, de qué va el libro de New Mutants. Es curioso porque los New Mutants son un equipo súper polémico. O sea, o los quieres y te identificas con ellos, o los odias. Los super odias. Yo me sentía parte del equipo del super odio. Hasta que me topé con este TPB. Hay un hilo conductor con una pesadilla recurrente en los sueños de la pobrecita Danielle Moonstar. Cómo a lo largo de los años la ha perseguido en diferentes momentos en la historia del equipo y personales, cómo se ha manifestado Demon Bear a través de todos estos años. Es muy interesante cómo es que este gag se repite. O sea, se repite y se repite y se repite, pero en cada repetición aporta un pedacito de información adicional. Para que me entiendan, este cómic es un poquito como lo que pasa con el MCU. O sea, empezaron a soltar como detallitos. Exacto, que llevan hacia un detonante final
que probablemente ahí podemos, en cuanto acabe el coronavirus, nos citamos afuera de un metro y nos ponemos a la madre si no están de acuerdo, pero yo creo que no es Lo quiero grabar. Yo creo que no es el mejor final, es polémico, pero es Ujú. justo, es muy justo. Y pues hace un excelente, o sea, independiente a eso, hace un extraordinario complemento con lo que va a ser la historia de la película, que resulta, va un poco de lo mismo. De esta recurrencia en la aparición del Demon Bear, en el TPB van a descubrir quién es o qué es, o más allá de conocer la identidad, pistas de por qué se manifiesta, desde cuándo los persiguen. Y me llama mucho la atención cómo una historia de nativos americanos puede tener sentido global. O sea, eso también está como muy interesante. Claro. Eso Sí, lo pueden ver en el TPB. Yo pondría para empezar eso. Sí, no, y creo que hay otra parte que también es bien interesante, para todos aquellos que son fans de la ilustración, quien se encarga de hacer todavía más relevante esta historia es el señor Sienkiewicz. En este caso, Sienkiewicz hace una maravilla, la portada es preciosa. Este TP en particular trae unos extras increíbles. Y además trae como una historia bonus ahí con Ghost Rider y una pero digo, aquí, ahora que estamos nada más nosotros en confianza, en esta intimidad de 4, May no me dejará mentir, el tema del Demon Bear es algo súper chistoso. O sea, vamos, los superhéroes han combatido todo, ¿no? Y este es un oso. Y de verdad le pone tensión al tema. O sea, de verdad se convierte en un elemento que yo no hubiera pensado que podía aportar tanto a una historia de cómics, menos como para chavitos, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es justo ese tema recurrente que habla sobre las pesadillas, ¿no? A lo mejor por esta razón el oso cobra tanta importancia porque pues así de pronto tienes como etapas, ¿no? Que tienes una pesadilla recurrente por algo, es como un miedo que siempre está ahí y eso creo que lo retratan muy bien en este cómic. Y también algo de las cosas que más me gusta es que toda su fraternidad, todo cómo llevan a cabo toda esta relación de equipo en el que cuando es atacada está Daniel Moonstar, está en el hospital, como su vida depende de un hilo, y todos están ahí, ¿no? O sea, estaban diciendo que, bueno, podríamos estar justamente atacando a este oso que está allá afuera, pero están ahí en el hospital con ella. Entonces, como que estas cosas que también le agregan un toque humano, eso me parece interesante. No sé, a mí la historia como que del el oso se me hace, la relaciono mucho como cuando eres chiquito y los papás te dicen, ¿te portas bien o el coco va a venir por ti, no? O algo así, el viejo del costal, no sé. Entonces, es como un miedo constante el que Daniel tiene hacia el demonio y es como un miedo que te generan a lo mejor los papás inconscientemente, ¿no? Entonces se vuelve parte como de tus pesadillas y son cosas que no puedes sacar tan fácil. Ahora, hablando un poco generacional, yo siento que esta película sí va, en lo personal, yo siento que va más dirigida como para millennials, que son como los chavitos que están conociendo a lo mejor por primera vez a los New Mutants. Yo siento que los adultos la van a odiar mucho, pero siento que es como más generacional esta película, ¿no? Eso siento yo. Porque como dice Jerry, es como dos bandos, o la quieres o la odias, ¿no? Entonces yo siento que esta película para los chavitos va a ser, o sea, lo mejor del mundo, sobre todo porque no es la típica película de superhéroes que vienen y rescatan el mundo y los salvan de una invasión alienígena, cualquier cosa, ¿no? Sino que es una historia totalmente diferente y que de cierta manera adapta el terror. Perdón, si tomamos en cuenta que también se retrasó debido a que prefirieron estrenar primero Deadpool o Dark Phoenix, ¿no? Entonces a lo mejor como que ella está un poquito en la sombra de esas otras películas que también pues sí tuvieron un éxito relevante. Sí, no, y sobre todo esta parte que dice Anita es como bien interesante porque creo que lo mejor sería ya que se estrenara para que pudiéramos opinar. Sí, también. Bueno, a lo mejor es una obra maestra y no lo sabemos, exacto. A ver, hablemos de qué tiene a favor la película. Tiene varias cosas a favor. Una de ellas es que, como les decía, el guión se retrabajó hacia el final para poder meter esta historia del Demon Bear dentro de la trama. Siempre se manejó como una historia de terror desde el principio y que puede funcionar en esta parte del equipo con el elenco que tiene.
la película, hay que recordar que está Maisie Williams, como creo que como todo el mundo es la referencia, ¿no? Pues tienes a Arya Stark en una película, Sí. o sea, no es pa' menos. Pero Sí, la sí. tienes, o sea, fue lobo y ahora la tienes como de lobo perro, ¿no? Digo, Exacto. a ver, bueno, sabemos que va a estar también Magic, Sunspot y Cannonball. Y aquí sí hay una diferencia muy interesante con el TPB. Aquí es donde creo que se separan muchísimo lo que vamos a ver en la película, lo que van a leer. Yo sí creo que sería fundamental darle una ojeada primero al TPB, que se empapen bien de la naturaleza de los personajes, porque lo que van a ver en el cine va a ser completamente diferente. Y eso significa que no necesariamente es bueno. Y esto es el argumento que apoya mi comentario, es no le ha ido bien tampoco a los New Mutants en los streamings. Arrastran una mala vibra, en serio. No sé si es una mala vibra Pobrecitos. o algo no funciona. Hay algo ahí que no conecta, porque ahí está la serie también y no caminó. Es que también yo creo que tiene que ver también en este asunto de un, si lo quieren ver como de un posicionamiento global en el top of mind de las personas de quiénes son los mutantes, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú escuchas la palabra mutante, la primera persona que se te viene a la cabeza o es Wolverine, o es Cyclops, o es Jean Grey, que son como los mutantes que no solamente son como la primera generación pues de mutantes, digo, Wolverine llegó a esta otra nueva generación donde estuvo Storm, donde ya estuvo Colossus, donde estuvo Nightcrawler, ¿no? Bueno, Kitty Pryde también estuvo como por ahí metida. Y de pronto lo que sucede, siento yo, con los New Mutants, pues a pesar de que Chris Claremont, que es como el gran escritor de los mutantes a lo largo de todo este tiempo, tiene muy buenas historias, pues entre ellas el Demon Bird. Siento que en el top of mind de las personas, decir Sunspot, pues muy probablemente no es como el primer mutante que te vendría a la cabeza, más bien es como, exacto, pues más bien es como un bloqueador, ¿no? Solar. Y con respecto a este tipo, o sea, como este equipo, es más bien como el equipo como un poco como de outsiders, ¿no? Como el equipo como de desadaptados, ay, pues no nos llevamos con los mutantes de primera línea. Con los mayores. Exactamente, ¿no? Y esa parte yo creo que justamente la que decía Anita, siguiendo su comentario, de que sí es como más, que toca este conflicto, más bien de, todos me odian, soy joven, pues mejor me voy. Entonces, nadie me comprende. Exacto, nadie me comprende. Y que justamente por eso yo creo que ahí va un poco la diferencia de esta película y del TP. Y lo que tiene, siento yo, el libro, el TP de Demon Bird, es que sí es como una historia como bien íntima, lo que decía Mai hace rato, ¿no? Que todo el tiempo piensas que estás en una pesadilla, y que de pronto es como o sea, es que es muy cíclico. Cuando tú piensas de que, ay, bueno, ya la libramos, ay, viene el oso, ¿no? Ay, sí. ¿No? Ay, qué bueno que ya pasó, ay, viene el oso, ¿no? O sea, pero yo creo que es interesante cuando se estrene la película, digo, el libro ya lo pueden ver, ya lo pueden leer o releer, pero yo creo que este es como de los casos en los cuales no necesariamente es el libro basado en la película, ¿no? Sino que es como el complemento para que cada quien tome como la mejor decisión que quiera con respecto a las obras, ¿no? Que son bien diferentes. O el premio de consolación porque la película va a ser mala, o sea... digo, ya para... Claro. No sé si haya mucho que insistir, pero un dato interesante para cerrar toda la historia fílmica de New Mutants es que es muy probable que se vaya a Disney Plus. Ya no va a haber la cartelera, o sea... fue de las películas que ya nadie habló después de que se dieron los cambios de las fechas. No se ha contemplado en calendarios, parece. No, porque de las que se cambiaron son las que siguen la historia post-Endgame. Y esta, como es independiente y venía de... O sea, es que es un patito feo, o sea, venía de otra productora, es otro universo. Kevin Feige ni siquiera volteó para allá, dijo, pues no sé eso, pero los Cuatro Fantásticos a lo mejor sí, los X-Men. Sí. Oye, pero tenemos unos New Mutants. Ah, sí, ¿me pasan la sal? Entonces, ¿quién está sentado aquí? ¿No? Exacto. Si se va a Disney Plus, pues probablemente ese sea el lugar perfecto para hacer ahí un pequeño nicho, ver si funciona y después buscar una oportunidad ya
con el tamaño de producción que trae. Sí, no. Y pues de hecho, pues lo mismo le pasó un poco, digo, no es el mismo caso ni mucho menos. También se nos movió La Viuda Negra, ¿no? Ya, pues también por estas fechas, ya pues a finales de este mes también se iba a estrenar Black Widow, que también justamente ella sí está metidísima en todo el tema Endgame, ¿no? Voy a dar un spoiler, ella ya está muerta. Pero bueno, no me culpen porque eso ya pasó hace tiempo, así que ya se vale el spoiler. Entonces, pues aquí es como, obviamente, a Endgame, de esta pues momento cuando está pues huyendo, porque pues, han de recordar que en su momento todo el equipo del Capitán América, pues Civil War, pues se convierten en proscriptos. Y esta es otra de las películas que de hecho también en nuestro plan editorial también teníamos planeados algunos libros. Alcanzamos a publicar una serie semanal muy buena de Black Widow, que para todos aquellos que se la perdieron, bueno, luego la recopilaremos en un TP cuando ya esté también como disponible la película, que de hecho es algo que ha pasado este año. O sea, no han todavía movido todas las películas para el año que entra. Por ejemplo, pues New Mutants, bueno, pues no han dicho nada, pero Black Widow sí se queda este año. Sí, para noviembre. Para noviembre. No sé qué han dicho, la verdad, de lo último que he leído con respecto a Eternals, pero creo que Eternals también se mueve, ¿no? Todo se movió. Hasta el 21, el próximo año, en febrero. ¿Y saben si Morbius y Venom? También todo para el 2021. Ajá. Yo lo que quería retomar con lo que dices de Black Widow es también algo de lo importante que es como el MCU, que es que logró que los personajes también fueran como más allá de las páginas en los cómics, ¿no? Que los pudiéramos tener en la pantalla, darles como una cierta cara. Y siempre creo que es lo que le pasa también a Black Widow. O sea, ninguna otra actriz podría haberlo hecho tan increíble como lo hizo Scarlett Johansson, ¿no? A quien no le encanta como Natasha Romanoff, ¿no? Pero sí, justamente este bloque era para ver lo que había como el canon del cómic. O sea, ¿qué le ha dado el MCU al cómic? Y, por ejemplo, bueno, el Doctor Strange, que se ha estado como publicando en los últimos meses y años, es Cumberbatch. Quiero hacer mi anuncio de final del bloque. Venga. Sí, están siguiendo los semanales después de que publicamos el Silver Surfer Black, que, bueno, con este número 5 terminó. Seguimos con... ¿Ahí lo ven? Venga. The Web of Black Widow, ¿no? Este fue nuestro siguiente semanal, que justamente lo queríamos para el estreno de la película, pero bueno, ustedes pueden irse empapando de la carrera de Natasha Romanoff, que recordemos que es bailarina de ballet increíble, es una agente, es una espía, es ex asesina de la KGB, y bueno, en esta historia retoman mucho de lo que es ella, y pues le dan otro twist que me gusta mucho, tecnológico. Sí, y en cuestión de este semanal, yo siento que muchos se quejaban porque decían que un personaje como Black Widow no podría como sustentar un cómic. Pues yo solo quiero decirles que este cómic los va a dejar totalmente callados porque ella solita puede sacar adelante un cómic. Es que muchos en redes sociales se quejan y dicen que no es como, o sea, Black Widow no es como para tener un protagonismo como tal en un cómic, ¿no? Muchos comentarios muy malos vi en redes sociales. Entonces yo solo quiero decirles a esas personas que pues comentaron de cierta manera mal, que pues le den una oportunidad porque realmente te sorprende, exactamente, sorprende, porque realmente toda la historia de Black Widow y ella como protagonista realmente, es una historia que realmente vale la pena. Totalmente, y tan vale la pena que ya se va a estrenar su película, amigos, así es que estén, ¿no? En noviembre. Sí, en noviembre. Hay que esperar. Rapidísimo, yo sumaría a lo que comentaste del legado del MCU, ya súper rápido, que es muy curioso. Hay todavía quien discute si el género de superhéroes como tal existe, pero si existe es gracias a todo esto que hemos visto en los últimos años, más de 10 años, de películas consecutivas de cine que terminan en proyectos enormes como Endgame y justamente en el siguiente bloque, maestro, vamos a ver todo este recorrido que ha tenido el MCU. Llegó a un pináculo llamado Endgame, ¿no? Hagámoslo.
¿Qué sigue para el MCU? Pero díganos, Master, por favor. Ese es el punto. Con lo que sigue es increíble que no solo salió un género nuevo de cine, sino que además hay películas de suspenso, de terror, de comedia romántica. O sea, todos los géneros están ya metidos en este universo. Totalmente. Entonces, eso es lo que viene hacia adelante y qué bueno que lo mencionó. Vámonos al otro bloque, maestro. Totalmente, amigos. No se despeguen. Venimos en unos segundos. En serio. Tras mucho tiempo en las sombras, Cletus Kasady y Carnage regresan con un solo objetivo: acabar con todos los seres que han interactuado con un simbionte. Busca en nuestra tienda en línea Absolute Carnage vs. Deadpool y Venom Absolute Carnage, los ejemplares que Smash y Marvel Comics México te llevan a la puerta de tu casa. Y en este tercer bloque vamos a hablar justamente, y que por eso ese background del maestro Jerry viene tan al caso, porque muchos pensarían, oigan, después de más de 10 años, 12 años para ser precisos, que han habido muchas películas que se interconectan, al igual que en los cómics, donde en un cómic de Spider-Man de pronto pasa Iron Man, y en el de Iron Man de pronto está el Capitán América, y de pronto en Avengers se cuentan todas estas historias. En el universo cinemático todo está conectado, y todo llevó a una gran película, o a unas dos grandes películas que fueron como la cúspide, me atrevería a decir, como del cine de superhéroes, que fueron Endgame, ¿no? Donde todos sabemos que es el gran enfrentamiento contra este gran villano, contra Thanos. Todo estaba tan conectado: el Capitán América, obviamente Iron Man, Thor, Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange, muchas películas, y todas nos llevan a ese gran momento culminante donde todo empieza con Iron Man y todo termina con Iron Man, ¿no? Que es esta parte que también cierra este círculo, como el oso que está regresando y regresando, pero no, aquí regresa Iron Man, y es el que le da el primer, o sea, cierra la cortina. Bueno, también tiene que ver con Spider-Man Far From Home, pero digamos que la verdadera cortina la cierra Endgame. Pero justamente en este momento todos nos preguntamos, pero ¿qué sigue? ¿Hay algo más grande que ver a tantos personajes que hemos visto en otras películas en una sola? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en estos tiempos de desconcierto? ¿Qué sigue para el MCU, amigos? Por fortuna, Marvel nos va a tener bastante entretenidos todavía, por lo menos estos 2 próximos años. Y todas las cosas que quería decir es que yo, en mi opinión, el MCU sí ha hecho un parteaguas, ¿no? Sí hay un antes y un después en el cine, en Hollywood, en cuanto a las películas de superhéroes. Y también han marcado 2 cosas, creo que son importantes y divertidas a la vez. Una, los cameos, que ya habíamos platicado un poco, ¿no? Los cameos divertidos que sobre todo hacen con Stan Lee. Se te dibuja una sonrisa cuando de pronto lo ves en una escena, ¿no? Que dura simplemente unos segundos y dices, ¡güey! ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¿No? ¡Ahí está Stan! Exactamente, y es hasta como un easter egg, ¿no? Que es de quién lo capta, ¿no? Otra de las cosas también padres que creo que ellos han aportado mucho al cine. Bueno, yo personalmente desde que siempre me he quedado a los créditos, ¿no? Porque me gusta ver cosas de la música, el vestuario, como las locaciones, todo eso que viene al final siempre de la película. Pero bueno, a partir creo que de lo que ha hecho Marvel Studios, que no se queda a ver hasta el final, ¿no? Hasta que de plano la pantalla sí se pone negros, ¿no? O sea, creo que todos nos quedamos a ver esa escena post-créditos esperando un poco más, ¿no? O sea, ya te echaste 2 horas y media de película, pero sigues, pero todavía quieres otros minutos más de ver qué más va a pasar. Sí, no, completamente. Pero en la parte de atrás veo en el back de Jerry que el universo cinemático se ha expandido no solamente con las películas, que un poco hemos estado como comentando ahora, sino también con series. Sí, justo en mi espalda está WandaVision, pero no sabe por qué mi espalda es muy ancha. Hawkeye. Y estaba este proyecto de What If, que puede estar también súper interesante si se apega un poco al modo como eran las historias. Y yo creo que si WandaVision funciona, y si funciona también el universo místico del Doctor Strange, o como termine siendo el título para México, es un campo súper fértil para que
se llegue al nivel que sigue, que creo que ese es un poco el fondo de la pregunta, que se llegue al nivel que sigue en cuanto a la barra que dejó Endgame. Claro. Lo que nos gustaría saber, así de tajo, es, ¿se puede hacer algo mejor? 1. 2. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Porque sabemos quienes no vamos a vivir otros 20 años, bueno, no sé, ojalá que sí, creador. Pero a lo mejor no vives tanto para verlo, ¿no? Y estos ciclos, ¿cuánto tiempo van a tomar? Porque ahora que esta catástrofe pandémica nos dio y nos puso en una situación universal tan vulnerable en términos filosóficos, va a alcanzar el tiempo para hacer, ¿valdrá la pena hacerlo? ¿Sucederá? Esa es como la incógnita, ¿no? De lo que va a pasar a futuro. Si el entretenimiento se va a la tele, como decía Maestro, probablemente haya como una oportunidad igual de interesante. El cine. Ahorita la moneda está en el aire. Las cadenas en Estados Unidos de cine están en números rojos, a punto de cerrar. El AMC está así como pidiendo ayuda por donde sea. Claro. Sobrevive en las salas de cine, y si no, el futuro será en el streaming. De verdad hay como tanto potencial para... Ahorita, ¿cuántas personas pagarían lo que fuera por haber visto el estreno de Black Widow en su casa, ¿no? Solo por verlo. Claro, totalmente. No pasa eso. Entonces hay que ver hacia dónde se mueve esto, pero de qué va a haber, como bien dijo Mai, va a haber un montón. No, y sobre todo lo que se me hace muy interesante, y justamente viendo algunas de estas propuestas que están en este back, bueno, más que propuestas como de proyectos, justamente una que a mí me emociona particularmente mucho, bueno, varias, pero por ejemplo, WandaVision está basada en esta, pues en su mayoría, en esta historia tan increíble, pues escrita por Tom King, y es una historia pues increíble, donde prácticamente toma muchos de los rasgos donde Vision se casa con otra androide, ¿no? Igualita a él, y que tienen a sus 2 hijitos, androidcitos. Que de hecho, hasta la famosa camisa de cuadros verde, que es como muy icónica en el cómic, aparece también. Y hay otra cosa que a mí me llama muchísima la atención, es Hawkeye. Hawkeye es el logo que está por ahí, es el mismo logo que salió en el cómic de Hawkeye, que es de David Aja, que es una historia increíble, que es muy probable que lo tengamos este año, pero en una edición completa de pasta dura, que creo que vale mucho la pena tenerla. Pero justo, y con esto cierro mi comentario para que ustedes puedan comentar, ¿qué hay más allá de Endgame? Pues yo creo que todavía pues da para mucho. Por ejemplo, se me ocurre un Avengers versus X-Men, ahora que ya los X-Men ya son parte pues de Marvel, ¿no? Que ese es como de esos otros grandes pináculos que primero obviamente tienes que ir construyendo con películas de los X-Men. Y otro que me emociona muchísimo también es toda la parte de Doctor Strange, que ahora ya se supo que Sam Raimi va a tomar las riendas de Doctor Strange, cosa que está muy bien, pero que además ahí ya se toca el tema oficialmente ya de los multiversos, ¿no? Y eso te da todavía más espacio, porque de hecho todavía está como muy, como muy en boca de todos, que va a regresar Tobey Maguire como Spider-Man, ¿no? Porque es de otro multiverso. O sea, que todas las películas anteriores, o sobre todo con Spider-Man, pues probablemente ya vayamos a tener la oportunidad de ver un Spider-Verse como tal, ¿no? Pero ahora sí live action, ¿no? Porque pues, sabemos que le fue muy bien a la película pues, animada, pues donde estaba Miles, donde estaba Peter, donde estaba Spider-Ham, donde estaba Gwen, ¿no? Donde estaba el Spider-Man Noir, ¿no? O sea, si todavía hay para dónde hacerse, bueno, hay muchísimo para dónde hacerse. Sí, y aparte también creo que la película de Morbius como que dio el primer gancho al Spider-Man de Tobey, ¿no? Porque, yo sí le veo como grandes, bueno, tengo grandes esperanzas en que aparezca el multiverso y sobre todo con Spider-Man. Y para ver a Jared Leto. A ver si no estropea a otro personaje. No, siento que es el momento de reivindicarse. Siento que por favor. Ay, ojalá. Que... No, yo siento que su otro personaje en el mundo de los cómics fue una mala jugada,
pero siento que en esta ocasión le va a salir súper bien. Es uno de esos proyectos que yo entiendo por lo que he leído, que son de los que Marvel sigue como cuestionando en cuanto a qué tan apegados tienen que ser a cómo es la realidad de los cómics del personaje. Claro. Cuidar muchísimo la naturaleza, el origen, ver hacia dónde lo van a llevar en el futuro, porque como decía Anita, a lo mejor es el pie, es la salida que da hacia el Spider-Verse. Pero también a lo mejor nada más es hacia un universo cinematográfico de Spider-Man que se quede bien afianzadito para otros proyectos. O sea, ahí están los Sinister Six, ahí están bueno, no sé, hay la historia de la boda, hacer el crossover clásico con los Cuatro Fantásticos para la generación de nosotros, creo que sería una cosa increíble para volarse los sesos, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas más todavía que ver de ese lado, que yo no sé si necesariamente vayan como tan ambiciosos, porque también Sony de alguna manera ya probó que la ambición los mata, o sea, tratar de ir de un jalón por todo en dos películas los hace pomada. Y ahora ya aprendieron como con toda esta última escuela de Endgame y de Infinity War, que como que pueden irse dando rebanadas pequeñitas de pastel y comerse al final 16 rebanadas del mismo pastel. Totalmente, ¿no? Y creo que también dentro de las otras películas, justamente que están como en la parte de atrás, una que a mí particularmente, o sea, tengo como sentimientos encontrados, porque a mí la historia en la cual se va a basar la película de Eternals es una escrita por Neil Gaiman e ilustrada por John Romita Jr., ¿no? Que es una barbaridad. Que en algún momento, ya cuando se acerque la película, la van a tener en sus estantes, amigos. Por ejemplo, Love and Thunder también me emociona por esta parte de ver a Thor en su encarnación femenina. Natalie Portman. Que es Natalie Portman, exacto. Que de hecho es una de las grandes historias que ha escrito Jason Aaron, que culminó hace poco con War of the Realms, ¿no? Donde principalmente está muy contenida dentro del universo asgardiano y de Thor, pero en esta historia en particular pues tenemos a Jane Foster en su encarnación pues de mujer, ¿no? Que muchos dirían, ay, pues eso ni pasó. No, claro que pasó en los cómics, ¿no? Y eso es justamente lo que lo hace también interesante, yo creo que con los nuevos proyectos, ¿no? Ahora, creo que más que nunca Hollywood está jalando todos estos proyectos muy exitosos, muy aclamados en su momento por la crítica en el cómic, para llevarlos al cine, ¿no? Shang-Chi, no sé, creo que es de esos como puede ser prometedora, que puede ser como en su momento fue Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que nadie esperaba absolutamente nada de ella, y de una sorpresa. Blade me emociona, exacto, Blade me emociona muchísimo también. Algo de lo padre que decíamos sobre el MCU es que también cada vez creo que se hace más importante también para la industria del cine, y es que cada vez más y más artistas se están sumando, ¿no? A querer ser parte de este universo y de ser portadores de un disfraz, de una capa, de una máscara, ¿no? De ser portadores de un mensaje, de ser, pues de encarnar a estos personajes tan queridos por tantas personas. Y bueno, como decías también en el caso de Eternals, ¿no? Que su estreno sí se movió para febrero del siguiente año. Y bueno, ahí podemos ver a dos figuras femeninas importantes y poderosas, ¿no? De Hollywood, que son Angelina Jolie y pues Salma Hayek, que es nuestra mexicana muy talentosa y guapísima. Entonces eso también está padre. Oigan, ¿y qué opinan sobre Falcon y Winter Soldier? Creo que a ver, justamente una de las cosas al final de Endgame, que creo que es como interesante, porque eso pasa en los cómics, Steve Rogers le cede el manto, primero le cedió el manto a Bucky, y era un Capitán América diferente, polémico en su momento, porque era como con las cualidades del Winter Soldier, ¿no? Que era pues más violento, no solamente usaba el escudo, sino también traía un arma de fuego. Y después, justamente cuando está toda esta serie de standoff, donde el Capitán América, pues de pronto le quitan todo el poder y pues resulta que ahora sí ya tiene la edad que debería de tener. Entonces le cede el manto a Sam Wilson, ¿no? Que es Falcon. Y ahora justamente tener en una serie de televisión tanto a Bucky
como a Falcon, que fueron de los dos personajes o como de los sidekicks más importantes pues de Steve Rogers, pues está bastante interesante. Apuntando lo de la evolución del personaje también, lo podemos ver dentro de nuestra nueva colección que se llama Marvelverse, ¿no? En donde ponemos desde el inicio, desde el número 1, donde aparece el personaje, y también se puede ver cómo ha cambiado a través de los años, ¿no? Como dices, antes era como un Steve Rogers y un Capitán América mucho más violento, por así decirlo, porque recordemos que también pues, su personaje surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y bueno, ahora pues su misión se ha vuelto como más pacifista, más de humano, más pues, para tener como relaciones más cordiales, ¿no? A mí me llama mucho la atención, me da mucho morbo imaginar hacia dónde la van a llevar, porque no veo cómo podría ser atractivo. Obviamente, a nivel personal, lo que estableció el universo cinematográfico no me parece tampoco suficiente como para tener mucha carnita. Como hacia dónde podrían ir, qué enemigos les pueden poner, cómo pueden hacerlo funcionar, y conociendo el modo como construye las historias, no solo Feige, sino también Disney, y el interés que hay porque estas series impulsen al canal nuevo, o sea, que exactamente lo que haga reventar las ventas de suscripciones en todo el mundo. A mí sí me parece que va a ser algo completamente fuera de lo normal en cuanto a lo que hemos visto. ¿Tú tienes un calendario entonces de cómo quedaron los estrenos? Pues Black Widow se va para el 6 de noviembre de este año. Okay. Eternals se va para el 12 de febrero del 2021. Shang-Chi se va para el 7 de mayo del 2021. Doctor Strange para el 5 de noviembre del 2021. La de Thor se va para el 18 de febrero del 2022. Black Panther el 6 de mayo del 2022 y Capitana Marvel el 8 de julio del 2022. O sea, Capitana Marvel 2, ¿no? Porque sí. antes estaba puesta como un proyecto sin nombre y resultó que exacto. Ajá. Y bueno, también por ahí Morbius ya quedó para el 19 de marzo del 2021. Y creo que ahí está todo lo que sabemos hasta ahorita. Sí, y bueno, también podemos esperar que salga Black Panther 2, Guardianes 3. ¿Quién más falta? Venom 2. Venom, exacto. El Venas. Que no tiene fecha. Sí, no. Y que de hecho, eso es como bien interesante. Y tomando el back que tiene Anita en este momento, a mí una de las cosas que más me encantaría ver en todo el microuniverso de Venom es toda esta parte de Carnage, ¿no? Que de hecho ya Woody Harrelson ya se han colado como varias imágenes donde ya está grabando justamente como Cletus Kasady, que es mejor conocido como Carnage. Entonces yo creo que tener, por ejemplo, que esa es como otra cosa, ¿no? Dentro de los microuniversos y micromitologías dentro de cada uno de los personajes, una de las más importantes de Spider-Man, sin duda, noventerísima, es Maximum Carnage, que también la pueden ver en nuestra edición de justamente que tiene ahí de que es Marvel Grandes Eventos, donde van a poder ver así un descuartizadero tremendo. Y la otra edición que justamente acabamos de publicar, que es Absolute Carnage, que es el regreso enojadísimo de Cletus Kasady después de haber estado varios años, y donde nuevamente tanto Venom como Spider-Man tienen que hacer equipo, pero bueno, ya hay otro elemento interesante que es el hijo de Venom. Nos queda muy poquito tiempo, amigos, por favor, den algún comentario final que sea arrasador, por favor. Solo decirles que gracias por estar con nosotros, estamos también acompañándolos también desde nuestras casas y seguimos creando contenidos que espero pronto puedan tener en sus manos. Si tienen niños en casa, quiero decirles que el siguiente semanal es muy divertido y el arte está súper lindo. ¿Lo ven? ¡Ey, primicia! Sí. Muy bien. Sí. Qué bonito. Estamos trabajando en él. Otro de los que a mí personalmente me emociona, que también está por salir. Uy, sí. Historia de vida, de verdad espérenlo. Es una gran historia. Mark Bagley, Chips Darky. Es una a todos los amantes de los villanos y personajes. No, bueno, ¿cuánto combo?
Pues por mi parte, visiten todas nuestras redes sociales porque ahí tenemos siempre todas las novedades, como los nuevos lanzamientos, algunos ya los adelantó Maya ahorita, otros ya están vistiendo los covers de Marvel, entonces ya los pueden ver desde ahí, visítenos, no se pierdan ninguna novedad, síganos en todas las redes sociales y pues, no sé, sigan en casa y sigan viendo Smash Talk. Gracias por quedarse. El universo cinematográfico de Marvel es probablemente lo más relevante del entretenimiento en los últimos 15 años. Y no es una apuesta así como lanzada al aire, está probadísimo en términos de alcance mundial, en términos de dinero y en términos del futuro. Probablemente, de acuerdo con algunas fuentes que pueden consultar, entre ellas Variety, es lo que haga la diferencia en el futuro para la recuperación económica del mundo, ¿no? O sea, ese tipo de proyectos. ¡Cómics! Claro, Entonces, cómics, amigos. Si no es suficiente para dejarlo claro, pues no sé qué más, qué otra cosa podría pasar. Ok, amigos, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Smash Talk. Quédense en casa, lean mucho, vean mucho, jueguen mucho y nos vemos muy pronto. Hasta luego.